Bendiciones a todos, les habla su pastor y amigo Luis Buscán, saludándoles de Maracaibo, Venezuela, a nombre de las escuelas Eder, a nombre de la comunidad familiar Altares de Adoración. Es un gusto para mí estar nuevamente siendo bendecido y también siendo un canal de bendición con esta nueva parashat que hoy tenemos la oportunidad de estudiar. Esta parashat tiene por nombre Vayigás, que significa se acercó. Usted puede tomar su Biblia y leerla desde el capítulo 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Vamos a comenzar con el episodio que tiene que ver con Judá intercediendo por Benjamín. Ubíquese en su Biblia en el capítulo 44 y los versículos 17 y el versículo 23. Vamos a hacer un recuento antes de entrar directamente para poder tener una referencia correcta que tiene que ver con la historia que estamos tratando a continuación. Recordemos que había una hambruna de 7 años terrible, la cual fue anunciada al faraón y fue interpretada por José o Yosef durante el periodo cuando él lo sacaron de la cárcel. Recordemos lo que sucedió, lo que dice la Escritura que aconteció. Y la palabra enseña que, en efecto, esos 7 años de hambre comenzaron a suscitarse en aquella tierra, lo cual no solamente comprendió la tierra de Egipto, sino también la tierra de Canaán. Era de esperarse que toda la tierra estuviese padeciendo esa hambre terrible que ahí se estaba ocurriendo. Y la Escritura nos dice que por causa de esa terrible hambre, toda la gente de Canaán fue a Egipto, porque Egipto era el único lugar donde había grano, era el único lugar donde estaban vendiendo aquella semilla preciada. Y la Escritura nos enseña que los 11 hijos, primero los 10 hijos de Jacob, fueron a Egipto a comprar y José era quien vendía, dice la palabra de Dios. Cuando José está vendiendo en Egipto, esos 10 hermanos se presentan y dice que José los ve y ellos no reconocen a José. Ahí comienza nuestra historia. Entonces la palabra nos dice que cuando José ve a sus hermanos, él los reconoce, pero sus hermanos no reconocen a José. Luego José dice que son espías, ya conocemos la historia, y uno solo de los hermanos se queda con ellos, que es Simeón. Luego sus hermanos regresan donde su padre Israel, o Jacob, y la Escritura nos continúa narrando acerca de que después de ese periodo que está Simeón en la cárcel, ellos nuevamente van a Egipto, juntamente con Benjamín, y ahí abre el capítulo 44. Después de que José les hace una fiesta, les hace una especie de comida, de banquete, la Escritura dice que José, que es el gobernador de Egipto, manda a colocar una copa de plata en el saco de Benjamín. ¿Por qué José estaba haciendo esto? Seguramente muchos se preguntarán cuál era la intención, cuál era el motivo de José. Había un propósito. José era un hombre dirigido por el Señor, era un hombre que conocía el Ruaj, conocía la revelación de Dios. Puede pensarse que todo esto lo estaba haciendo por venganza, pero eso no era lo que se movía en el corazón de José. José era un hombre movido por el Espíritu de Dios y había testimonio de que realmente era un hombre íntegro, que era un hombre justo. Y la Escritura nos dice que cuando él coloca o manda a colocar la copa de plata en el saco de Benjamín, comienza toda una especie de juicio en el cual José les dice que ellos son culpables de robar la copa en la que él solía adivinar. Y fíjese, es tremendo lo que comienza a acontecer, porque allí es el punto de partida para que José pueda saber o no si sus hermanos realmente están arrepentidos. Vemos acá, en este caso específico, en José una sabiduría sobrenatural. Esta sabiduría de José trasciende a su mentalidad, trasciende a su inteligencia humana. Porque para realmente dirigir a un pueblo, para realmente ejercer un liderazgo verdadero, un liderazgo de Dios, es necesario tener sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es producto de la revelación del Espíritu de Dios. Para poder hacer que un hombre o una mujer, al ser confrontados, respondan con arrepentimiento, respondan reflexionando acerca de los hechos, actitudes equivocadas o erradas que en su autoengaño han podido o no tener, es necesario que tengamos sabiduría de Dios.
Y de eso precisamente es lo que voy a estar hablando a continuación. Esa sabiduría de Dios la conocemos a través de lo que hemos estudiado en la palabra como Jochma, que tiene que ver con una sabiduría para implementar. Y la palabra da tiene que ver con un conocimiento revelado. ¿Cómo es que José se puede mover en el da, en el conocimiento revelado, y cómo se puede José mover en el Jochma, que es sabiduría para implementar lo que me fue revelado? Recuerden que la Escritura dice que Dios da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Y realmente el Señor nos inspira, el Señor nos da revelación. Los procesos son los que se encargan de formar nuestro carácter. Los procesos son los que se encargan de hacernos contenedores de ese Da'at y de ese Jochma. La intimidad de José, el Yadá, con el Eterno, le permitió recibir revelación y sabiduría para tratar una situación delicada. Hoy en día, todo aquel hijo de Dios, siervo de Dios, que se llame por el nombre de pastor, de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, necesita, obviamente, en primer lugar, el Yadá, la intimidad. Y esto va a traer como consecuencia, al tener intimidad con Dios, que los cielos se abran y yo pueda recibir ese Da'at y pueda recibir también la sabiduría para implementar. ¿Por qué les hablo de Da'at? ¿Por qué les hablo de Jochma? ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de José? Realmente podemos ver que cuando José lleva a cabo cada uno de estos acontecimientos en los cuales él coloca una copa de plata en el saco de Benjamín, podríamos pensar que se trata de un capricho de José. Podríamos pensar que se trata sencillamente de aptitudes de él llevadas por malcriadez, tal vez por rencor o por cuestiones que tienen que ver con la antigua naturaleza, pero no es así. Estamos hablando de que él quería rehabilitar a sus hermanos. Él quería que ellos tuvieran la oportunidad de demostrar que habían cambiado, y a partir de que ellos demostraran que habían cambiado iba a venir restauración. Lo cual nos dice a ti y a mí que la revelación tiene frutos que son la restauración. Todo lo profético trae restauración a nuestras vidas. Y José caminaba en el diseño profético de Dios. José caminaba en la palabra de Dios. José caminaba en los tiempos de Dios. Cuando tú y yo caminamos en los tiempos de Dios, cuando tú y yo caminamos proféticamente, en un mover profético, caminando sobre lo profetizado, vamos a ver que a nuestro paso vamos a dejar una estela de restauración. Porque todo lo profético no destruye, no trae condenación, trae restauración. Te ubica a ti y a mí en nuestro llamado y en nuestro potencial. Los hermanos de José estaban desubicados por completo, estaban desalineados y necesitaban que la verdad revelada, que lo profético los alineara. Y eso es lo que vemos casualmente en lo que hablamos de José. El apóstol Carlos Soto dice que en una de sus frases, la tomé para servir de ejemplo en esta enseñanza, dice que todo proceso genera madurez y crecimiento. Y vemos 3 fases. Proceso trae madurez y madurez trae crecimiento. Parece sencillo, pero es muy profundo. El proceso que vive José durante la cárcel, durante el periodo, cuando es vendido, cuando es echado en la cisterna, ese proceso trajo madurez en José y trajo crecimiento. Si no hay proceso, si no se produce un quebrantamiento, no hay crecimiento. Entonces de eso estoy hablando. El proceso trae crecimiento. Algo muy importante que podemos observar en el capítulo 44, al comenzar a estudiarlo, es que Judá se hace responsable de la vida de Benjamín delante de su padre Israel, delante de su padre Jacob. Y le dice, si tú nos hubieras permitido, padre, bajar de acá, de la tierra de Canaán, a Egipto, ya hubiésemos vuelto 2 veces, ya hubiésemos buscado los alimentos que son necesarios para el sustento de nuestras familias. Entonces hay algo muy importante, la raíz Yara significa bajar. Cuando el pueblo hebreo habla de salir de la tierra de Israel, usa la expresión bajar, y cuando habla de entrar en la tierra de Israel, usa la expresión subir. ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede esto? La razón es porque cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende espiritualmente, y cuando entra en la tierra de Israel, sube espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jacob llama a esa tierra mi tierra. Es un asunto de
que el Eterno escogió esa tierra y es una tierra de bendición. Esto lo podemos aplicar desde el punto de vista espiritual. Cuando tú y yo salimos de la tierra que Dios escogió, es decir, de la jurisdicción del reino para nuestras vidas, vamos a descender espiritualmente. Cuando hablo de descender espiritualmente, me refiero a que tenemos que tú y yo vivir en el lugar, en el tiempo y en el propósito correcto de donde Dios a ti y a mí nos quiere. Si Dios dice que tú y yo debemos caminar en su presencia, como caminaba Elías o como caminaban esos hombres de Dios, tú y yo no vamos a descender espiritualmente porque la jurisdicción del reino camina a donde nosotros vayamos. Va a haber restauración, como dije anteriormente. Así que donde iba Elías había sanidad, había restauración, había bendición, porque él era la jurisdicción del reino. Somos el reino andante. Así que donde vayamos nosotros, ahí va el reino de Dios. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Donde tú y yo vayamos, ahí va el reino. El próximo episodio que vamos a tratar habla de que Judá describe el sufrimiento de su padre del versículo 24 al versículo 34. Bien, después de que Judá llega con todos sus hermanos, son confrontados por José y, como dije anteriormente, ponen la copa en el saco de Benjamín. Ahí los confronta José a cada uno de ellos y les dice que de quien fuere el saco donde se encontró la copa de plata, ese será su esclavo. Esto provocó, por supuesto, que el que se hizo responsable delante de Israel, de Benjamín, tuviese que interceder por él, lo cual iba a constituir, dicho sea de paso, una prueba irrefutable, una prueba tangible de que en ellos había ocurrido un verdadero y un genuino arrepentimiento. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque recordemos que ellos habían vendido a su hermano. El vender a su hermano era una señal de traición, era una señal de que en los corazones de ellos había una deslealtad terrible. Y en una condición así, ¿quién puede confiar en alguien que a ti y a mí nos traicione? ¿Quién puede confiar en alguien que incurra en una tan desleal y tan terrible actitud? Nadie. Una persona que traiciona no es digna de confianza. Alguien que nos da una puñalada por la espalda después de que hemos compartido tiempo juntos, caminando, solamente cuando podemos constatar que esa persona ha sido transformada por Dios, puede ser rehabilitada, pero debe ganarse la confianza. No estoy diciendo que está execrada para siempre esa persona, pero es necesario que dé frutos dignos, como dice la Escritura, de arrepentimiento. Porque si no da frutos dignos de arrepentimiento, ¿cómo podremos volver a confiar en una persona que nos ha traicionado? Una persona que quizás nos ha robado, que nos ha defraudado, una persona que ha cometido un acto en perjuicio de uno, no es digna, como dije anteriormente, de confianza. Entonces aquí se nos presenta la oportunidad de ver cómo se puede rehabilitar la traición. Es muy importante porque la traición no es algo que está fuera de lo común. La traición no conoce fronteras que tienen que ver con rasgos de raza, color, ni siquiera posición social. La traición está en todos los lugares de esta sociedad. La traición está en cualquier espacio de la vida diaria. La traición está en cualquier espacio de la política, en cualquier espacio de la vida cotidiana de los seres humanos, del trabajo, de lo laboral. Ahí está la traición como una marca de la antigua naturaleza. Una marca que provoca que los hombres actúen de una forma totalmente desleal, de una forma cruel. Muchas veces por conveniencia, muchas veces por amor al dinero, muchas veces simplemente por pasarle por encima al otro. Se desconoce la amistad, se desconoce todo eso, y eso va en contra totalmente de la Escritura, eso va en contra totalmente de la palabra de Dios. La Escritura dice, obviamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero también dice, amarás a tus enemigos. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si Dios nos manda amar a nuestros enemigos, cuánto más a aquel, como dice la Escritura, que fue nuestro íntimo. Yeshua enfrentó la traición. Él fue también probado, porque uno de sus discípulos amados, aquel que comía juntamente con él, la Escritura dice que levantó contra él su calcañar. Judas Iscariote era uno de los discípulos amados del Señor. Recuerden que con el Señor andaban 120, pero habían 12 que eran su grupo de talmidín exclusivos, que estaban juntamente con él. Después de los 12 estaban
obviamente seguía reduciéndose el número. Pero esos 12 constituían el grupo exclusivo de los talmidín que caminaban con el Señor. ¿Cómo podía ser rehabilitado Judas? ¿Cómo podía ser rehabilitado cada uno de ellos y volver a ganarse la confianza? Si tú eres pastor, si tú eres apóstol, si tú eres profeta, si tú eres evangelista, si tú eres maestro, o tengas el ministerio que tengas, tú y yo vamos a enfrentar en un ministerio la traición, porque es parte de la debilidad, es parte de la naturaleza pecaminosa que está en el hombre. Tarde o temprano debemos enfrentarla y estar preparados, porque tarde o temprano se puede suscitar. José la enfrentó. Quiere decir que el proceso fue para José y el proceso fue para sus hermanos también. Cuando José enfrenta la traición, esta oportunidad, cuando Judá intercede por Benjamín, es el momento de Dios, a través del cual José, bajo la revelación del Espíritu de Dios, bajo el Jofmá, bajo el conocimiento revelado y bajo la sabiduría para implementar, es que José puede probar el corazón de sus hermanos. ¿De qué manera? Si Judá intercede, como en este caso específico, lo vamos a leer de este versículo, intercede por Benjamín, quiere decir que él está tomando la actitud que no decidió tomar con José. Cuando Judá intercede por Benjamín, ¿qué es lo que eso nos está diciendo a ti y a mí? Cuando él intercede por Benjamín, está diciendo, yo soy capaz de dar mi vida por mi hermano. Que en ese momento Benjamín era el preferido de Israel. Fíjense la sabiduría de José. Fíjense la sabiduría sobrenatural que Dios le impartió a ese hombre. Esa es la sabiduría que tenemos que tener hoy en día los pastores. Aquel que se diga pastor no puede pastorear ni vacas si no tiene sabiduría para dirigir a un pueblo, a rehabilitarlo. En este caso específico, ¿qué hacemos con las personas que traicionan? Las botamos de la iglesia. Si tenemos sabiduría de Dios, debemos discernir cuando una persona está totalmente fuera de orden y obviamente no se le puede detener, porque la rebeldía es una causa de que esa misma persona se descalifique. Si una persona camina en rebelión, tarde o temprano Dios la va a cortar. Pero la sabiduría de Dios, el Jofmá, puede permitirnos ver cuando no solamente una persona que traiciona, no estoy hablando solo de los casos de traición, estoy hablando de los casos específicos de que una persona necesite de lo profético para ser restaurado. En este caso, yo le llamo a José, el pastor José, rehabilita a sus hermanos poniéndolos a prueba. Dice la Escritura en el pasaje, y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. Vámonos al versículo 27 del capítulo 44. El uno salió de mi lado y dijo, seguro que ha desaparecido, que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia, y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol, o haréis descender mi ancianidad al sepulcro con dolor. Ahí Judá está relatando el sufrimiento de su padre. El pensamiento rabínico afirma que cuando Judá describe y dice lo que dice Jacob, haréis descender mis canas con dolor al Seol, se refiere al terrible sufrimiento por el que estaba pasando Jacob, al terrible sufrimiento que él tuvo que padecer en ese momento específico. Jacob, no sabemos si en ese momento específico José descubre que su padre Jacob pensaba que él estaba muerto. Como José logra ver eso, es una revelación nueva para él. Fíjense, Judá siguió hablando y lo que dijo fue prueba suficiente de que había cambiado, pues ahora estaba dispuesto a dar su vida por Benjamín. Ese era el motivo de la prueba que estamos viendo a continuación. El motivo de la prueba era que realmente ellos lo pudieran demostrar. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Ese es el versículo 33. Pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Ahí podemos ver claramente la disposición de Judá de morir por su hermano. ¿Por qué razón? Porque ellos preferían
absolutamente morir por su hermano y luchando por su hermano que ver a su hermano esclavizado. Recordemos que Benjamín no participó en la traición. Benjamín es el hermano de padre y madre de José. Es el hermano de José, de su madre Raquel. Y fíjense algo tremendo. Benjamín era también el hijo preferido porque era de la mujer preferida, que era Raquel. Y ellos lo sabían. Pero ellos están tomando una decisión de caminar completamente distinto. Sin embargo, en este momento de la historia no se demuestra totalmente que hay un arrepentimiento. Él debe continuar el proceso y llevar a sus hermanos al nivel donde realmente eso es demostrable. Y fíjense que así lo hizo José. José se movía con esa sabiduría, esa disposición. Fíjense que en este caso específico, Judá materializa la promesa hecha a su padre Israel de hacerse responsable en el versículo 32. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Hay algo muy importante acá. Porque recordemos que Rubén le hizo una propuesta loquísima a Jacob, a Israel. Le dijo, si no te lo devuelvo, harás morir a mis dos hijos. ¿En qué cabeza cabe que ese hombre le proponga a un hombre de Dios, como lo era Jacob, un hombre con temor de Dios, un hombre con conocimiento revelado del Señor, que haga morir a sus nietos? Rubén estaba totalmente fuera de foco, estaba fuera de orden completamente. No tenía conocimiento de Dios. Para él todo se resolvía amenazando con matar, amenazando con hacer morir. ¿Por qué iban a pagar sus dos hijos? Por la irresponsabilidad de él. Eso lo observó Jacob, lo observó Israel y dijo, este no califica. Pero cuando Judá le dice, yo seré delante de ti el culpable, él vio que había una sinceridad en Judá y un verdadero liderazgo para hacerse responsable de su hijo Benjamín. Y esta es la razón que dicen por la cual Judá redime el nombre que tiene. Es decir, recordemos que de dónde viene Yeshua. Yeshua viene de la tribu de Judá. De ahí también viene el rey David. El Mesías, Ben David, es el hijo de David. ¿Y de qué tribu viene David? De la tribu de Judá. Y fíjense que este Judá redime su conducta anterior y delante de los ojos de Dios se comporta realmente como un hombre de Dios. Yo estoy seguro de que no solamente Judá estaba arrepentido, sino que en ese momento también estaba ungido para decir las palabras que dijo. Porque delante de José, delante de Yosef, él da a conocer todo lo que está en su corazón. Y esto es muy importante. No hay un arrepentimiento verdadero si yo no doy a conocer todo lo que está en mi corazón. ¿Qué es lo que quería observar José? Sinceridad. ¿Qué es lo que quería observar José? Transparencia. ¿Qué es lo que quería observar José? Honestidad. Porque si José no observaba que había honestidad, que había sinceridad, sino que había autojustificación o autoengaño, él no iba a permitir que continuara eso, iba a extender más el proceso, iba a provocar que sucedieran cosas más fuertes que las que sucedieron en ese momento. Y eso nos enseña a nosotros algo muy importante. El autoengaño lo único que provoca es que tú y yo nos autojustifiquemos. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, Adán cuando el Señor lo interpela y le dice, comiste del árbol del cual yo te mandé diciendo no comerás de él, del fruto del árbol? Y él dice, la mujer que me diste. Es decir, no solamente culpa a la mujer, a Eva, sino también culpa a Dios por habérsela dado. Ahí podemos observar que ahí comienza en la antigua naturaleza del hombre esa religiosidad, ese proceso de autojustificación. Cuando tú y yo no permitimos que el Espíritu Santo nos examine y nos hable y nos diga lo que está mal en nuestro corazón, estamos caminando en un autoengaño. Cuando no permitimos que el Espíritu de Dios nos muestre el área en donde estamos caminando errado, donde estamos caminando equivocado, estamos caminando en un autoengaño. Y esto es lo que quería seguramente José saber si sus hermanos estaban caminando en iniquidad, si en el corazón de sus hermanos no había un genuino arrepentimiento. ¿Cuándo es que en ti y en mí no hay un genuino arrepentimiento? Si somos confrontados por nuestro líder y guiados por el Espíritu de Dios, tú y yo nos resistimos, tú y yo evadimos la realidad, tú y yo mimetizamos, es decir, camuflajeamos nuestro yo. Porque si hay algo que a ti y a mí nos gusta evadir y nos gusta salvar es nuestro yo. Ahora tú preguntarás, ¿cómo yo salvo el yo?
Yo salvo el yo cuando yo escondo mi yo de la corrección de Dios y no doy la cara. Si yo soy corregido, en vez de presentar y exponerme para ser corregido, escondo mi yo. ¿En qué sentido lo escondo? En arrogancia, en orgullo. Cuando, por ejemplo, yo en mi mente creo una imagen de mí mismo que no es la verdad. No porque yo soy justo, no porque yo soy esto, no porque yo soy aquello, no porque yo soy, casi que yo soy perfecto. Entonces todo de lo que se me confronta, todo aquello que se me señala, entonces todo yo le busco la vuelta para tratar de evadir la realidad de mi condición. Eso pasa. Cuando tú y yo andamos evadiendo la realidad, no tenemos el corazón de estos hombres. Estos hombres ya no evadían la realidad, porque ellos le decían a José: nosotros estamos dispuestos a morir por nuestro hermano Benjamín. Y como José veía que ellos estaban dispuestos, entonces eso es lo que tú y yo, como ministros de Dios, como líderes de Dios, debemos ver en alguien que dice que está arrepentido. Hay una persona que está viviendo una vida doble, una vida totalmente a espaldas de Dios, y dice de la noche a la mañana: estoy arrepentido. Pero ¿cómo sabemos que realmente está arrepentido? Debemos saberlo porque no hay autoengaño en el corazón. Esa persona realmente produce frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo importante, saber y conocer cuándo en una persona se ha producido esto. José fue motivado por el deseo de rehabilitar, como dije anteriormente, a sus hermanos. José orquestó esta serie de eventos que trajeron a Benjamín a Egipto y le dieron la oportunidad a sus hermanos de defender a Benjamín. Estas últimas interpretaciones no son muy distintas a las anteriores. En ambos casos, la meta de José fue más allá de sus intereses personales. Y eso es lo importante. En el capítulo 45 vemos que José se da a conocer del versículo 1 al versículo 7. ¿En qué momento José se da a conocer? Fíjese que hay algo muy importante acá y quiero dejarlo como reflexión. Quiero dejarlo en este momento. Yo no puedo dar a conocer mi corazón a una persona que está caminando en soberbia. Porque una persona que está caminando en soberbia se va a aprovechar de esa circunstancia para entronar más su arrogancia y su orgullo. ¿Qué hubiera pasado si José se da a conocer a sus hermanos y él no descubre que hay un verdadero arrepentimiento en ellos, sino que en ellos sigue la arrogancia y sino que en ellos sigue la iniquidad gobernando? Le está alimentando el orgullo a ellos. Seguramente, y aquí nos ponemos a imaginar un poco, a traer un poco de imaginación al asunto, que sus hermanos no estaban realmente arrepentidos. Ellos se iban a tratar de engrandecer, al ser obviamente hermanos de José, iban a tratar de engrandecerse sobre los demás, porque eran hermanos de José, del gobernador de Egipto. Y no conviene exponer mi corazón a una persona que camina en soberbia. La persona que camina en soberbia está cortada por su propia actitud. Pero cuando realmente una persona camina sana, que ha habido un arrepentimiento, hay una transición de una vida torcida a una vida arrepentida. En esa transición, nosotros debemos descubrir cuándo se ha cortado la línea de esa persona en esa vida torcida y cuándo realmente ha sido rehabilitada para vivir una vida de arrepentimiento real. Fíjense que comienza diciendo en el capítulo 45, en ese instante José ya no pudo contenerse más. Yo estoy seguro de que José estaba con ganas de explotar. José estaba con ganas de exponerse frente a ellos. Y cuando vio que realmente ellos estuvieron dispuestos a morir, ellos dijeron: si hay alguien que tiene realmente que ser esclavo, somos nosotros. Yo estoy seguro de que ellos estaban dispuestos a ir a la cárcel por causa del pecado que cometieron con José. Pero como se dan cuenta de que su hermano Benjamín es inocente, es que ellos deciden interceder. Y dice en Génesis capítulo 45 del 1 al 3, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle, pues estaban atónitos delante de él. Entonces José se da a conocer frente a sus hermanos y llora de una forma tan alta que dice que se enteró de ese llanto. Imagino que habrá sido un llanto de desahogo tremendo.
Estamos hablando de muchos años de tener eso allí guardado. No hablo de rencor, hablo de que es más bien una liberación lo que allí experimentó José. Y hay personas que necesitan llorar, hay personas que necesitan desahogarse. Por eso es que vemos cuando el Espíritu Santo de Dios toca y la persona, muchos de ellos lloran, hay otras que lloran por emocionalismo, pero cuando el Espíritu de Dios llora y hay un toque de restauración, hay llanto, pero el llanto puede ser, no digo que todo llanto es espiritual, pero el llanto puede significar que hay una limpieza sobrenatural del Espíritu de Dios. Y yo estoy seguro de que este llanto de José no era un llanto de la antigua naturaleza, del alma. Era un llanto realmente producto de esa liberación que él estaba experimentando en ese momento. Y fíjese que dice en Génesis del 4 al 5, y José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se le acercaron y dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis para Egipto. Usted puede imaginarse lo que fue ese momento tan poderoso. Cuando él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien ustedes vendieron para Egipto. Dios estaba restaurando, Dios estaba limpiando, Dios estaba uniendo, Dios estaba sanando. En ese momento ellos no le respondieron porque quedaron sorprendidos. Estaban totalmente, imagínense, el gobernador de Egipto resulta que fue aquel a quien yo vendí. Eso es una impresión tremenda, una impresión, fue algo tremendo ese momento. Pero Dios en ese momento nos está enseñando a ti y a mí que su palabra se cumple. Que la palabra de Dios es verdad. Las promesas de Dios son verdad. El otro episodio que viene dice que José envía a traer a Jacob. Y va desde el versículo 8 al versículo 15. José, después de que se da a conocer a sus hermanos, dice la escritura que se echa al cuello de Benjamín, su hermano, y llora en el cuello de Benjamín. Y Benjamín también llora en su cuello. E inmediatamente le dice a sus hermanos, le empieza a dar instrucciones, le dice que le hagan saber a su padre Jacob toda su gloria en Egipto, que él es un gobernador, que él es un hombre de autoridad, que él es un hombre que tiene mucho poder. Y sobre todo, no solamente quién es él, sino que todavía faltan años para que se acabe la hambruna y para que él y su familia no perezcan de hambre, que vengan a la tierra de Egipto y él les hará asentarse en la tierra de Gosén para que allí puedan cultivar, para que allí puedan subsistir. Eso es lo que le mandan a decir a Jacob. Y le dice al final, no riñan, no peleen por el camino. Eso es algo que a mí siempre me llama la atención, esa expresión de José a sus hermanos. No riñan por el camino. Pero fíjese que lo que podemos observar, lo que podemos ver, cuando ellos salen inmediatamente de Egipto, ellos se trasladan la expectativa. Imagínense ustedes la expectativa de qué dirá nuestro padre Jacob, cómo lo tomará ese hombre que ha sufrido tanto por su hijo, que pensaba que su hijo estaba muerto, que lo había despedazado un animal. Imagínense, es terrible cuando un hijo de uno o una persona llegada muere en un accidente, muere por una enfermedad, muere por cualquier muerte, vamos a decirlo, natural. Pero hablemos de una muerte en manos de un animal despedazado. Es terrible, hacía que el dolor y el recuerdo fuera más triste para Jacob. Por eso él dice, si mi hijo Benjamín le pasa algo por el camino, harán descender mis canas con dolor al Seol. Era una expresión de que yo no voy a soportar ese dolor, no lo quiero soportar. Seguramente si lo iba a soportar en caso de que hubiese pasado, Dios no lo iba a permitir. Pero en caso de que hubiese ocurrido como le sucedió a Job, parece que la vida de Job era otra. Pero en el caso de Job, Job tuvo que experimentar que todos sus hijos se murieran cuando se desplomó aquella casa. Y así como le sucedió a Job, le hubiera pasado a Israel, porque ambos eran sádic, ambos eran justos. Y como justos ellos tenían obviamente que responder de esa manera. Y estoy seguro de que Jacob lo hubiese hecho. Jacob se hubiese rendido, hubiese hecho lo que hizo Job, de aceptar la realidad que estaba viviendo, aunque el proceso fuese el más terrible que pudiese pasar. Podemos ver el ejemplo en la vida de José, con rasgos marcados en su carácter. En primer lugar, un José sin las máscaras del yo, sin ser maniquí del ego, y alguien que no actúa por sus pasiones o por sus fantasías.
Hay muchas películas, hay muchas series que tienen que ver con la vida de José, que usted va a ver que a un José llevado por el rencor, a un José llevado por las ansias de vengarse de sus hermanos, y por eso hace todo eso hasta que él y los demás se encuentren. Pero no es así. José no actuaba de esa manera porque José era un hombre, como dije anteriormente, guiado por el Señor. Un José que aprendió a que su Neshama, espíritu, fuera el que lo controle en su vida, a través de acciones de bondad y de justicia, no analizando racionalmente las situaciones y alumbrando con la luz del Eterno en medio de las tinieblas. Fíjense, analicemos un poco el lloro de José. En esta ocasión José no fue capaz de salir del salón. Nadie, ni sus hermanos, ni los siervos que allí se encontraban, pudieron saber ni intuir el motivo del llanto, y habiendo sometido a pruebas a sus hermanos, ya no había ninguna razón de ocultarles su identidad. Otro episodio que podemos estudiar a continuación es el faraón aprueba a traer a la familia de José. El favor del rey, el favor del faraón. ¿Por qué el faraón decide extenderle su gracia a la familia de Jacob? Recordemos que José no podía hacer lo que le daba la gana. La escritura dice claramente que el faraón le dijo: nadie alzará tu mano sobre toda la tierra de Egipto, es decir, nadie podrá contradecirte las decisiones que tú tomes. Pero él le dijo y le hizo esa salvedad de que solo yo seré mayor que tú en mi trono. Y así lo era. Entonces él tenía que pedirle permiso al faraón para hacer venir a su familia. Y el faraón, como estaba agradecido, obviamente debido a que por causa de José, de la revelación que Dios le dio y de su liderazgo, de su sabiduría, fue que Egipto pudo no solamente sobrevivir, sino también ser una potencia, porque todas las naciones estaban pereciendo de hambre, todos los reinos del mundo estaban pereciendo de hambre, y el único reino donde había comida y estaba prosperado en ese momento específico era Egipto. Entonces significa que el único reino donde estaba la provisión, donde estaba la autoridad, donde estaba en ese momento la bendición, estaba con José en Egipto. Y la escritura dice que, oída la noticia de que venían los hermanos y la familia de José, entonces José le dice al faraón que sus hermanos vienen, y el faraón le dice hacerlos venir y hacerlos habitar en lo mejor de la tierra, y si hay algunos de ellos que pueden ser aptos para el ganado, para ser mayorales de mi ganado, entonces que así me lo participen. Claro, José era muy astuto. José era un hombre, como dije anteriormente, con esa revelación. Él le dice a sus hermanos que les digan al faraón que ellos son pastores de ovejas. ¿Por qué lo hace José? ¿Con qué intención él lo hace? Lo hace para evitar la asimilación, por cuanto los pastores de ovejas y pastores de ganado eran abominables para los egipcios. Esa es la razón por la cual José les instruye y le dice a sus hermanos que una vez lleguen a Egipto y estén delante de la presencia del faraón, le digan que son pastores de ovejas. Con el fin, obviamente, como dije anteriormente, de evitar la asimilación y de evitar que ellos pudieran estar en ese lugar, en esa tierra de Egipto, donde había muchas cosas que se hacían, muchas cosas terribles. Recordemos que los egipcios eran lujuriosos, los egipcios eran personas que tenían prácticas desde el punto de vista de adoración a sus dioses, prácticas idolátricas, totalmente fuera del orden de Dios, fuera de la palabra, que son condenadas por Dios, condenadas por las Escrituras. ¿Dónde los hacen habitar? En Erex, cuando ellos llegan a la tierra de Egipto, los hacen habitar en Erex Gosén, en la tierra de Gosén. Allí ellos se establecen. Recordemos que esa es la tierra donde ellos se multiplican, y de ahí los saca Dios por mano de Moisés. Proclamo en el nombre poderoso de Yeshua que esa edad y que ese Jofmá, esa sabiduría para llevar a cabo e implementar esa revelación que Dios a ti y a mí nos otorga, nos entrega cada día, viene sobre tu vida, y tú puedes realmente conocer, tú puedes realmente ser dirigido por el Señor proféticamente para traer restauración a través de lo que Dios cada día te entrega. Yo lo proclamo sobre tu vida. Y esta parashá, eso es lo que nos enseña, que le pidamos a Dios, como dice la Escritura, pidamos a Dios sabiduría y Él nos dará abundantemente y sin reproche.
Y yo lo decreto y lo declaro sobre tu vida, esa sabiduría de Dios para ser un canal de restauración y para ser un canal a través del cual toda persona que realmente en su corazón tenga la intención y tenga la aptitud de un genuino y verdadero arrepentimiento, tú puedas traer esa palabra que pueda traer restauración sobre su vida y él pueda ser ubicado nuevamente en su propósito, alineado nuevamente a la voluntad del Padre. Bendiciones sobre tu vida.